Bienvenidos, amigos de México Mío, el canal que lleva el orgullo de nuestra tierra en cada historia, en cada latido del corazón mexicano. Hoy nos espera un viaje que nos invita a mirar de frente un desafío que ha tocado a nuestro México, pero también a reafirmar nuestra fe en la grandeza de nuestro pueblo. Vamos a hablar de los 5 estados con mayor percepción de corrupción en México, y cómo, a veces, los responsables parecen salirse con la suya. Pero este no es un relato de derrota, amigos, sino una oportunidad para recordar que México es más grande que sus retos. Somos la tierra de Hidalgo, de Juárez, de las familias que trabajan de sol a sol, de los abuelos que nos enseñaron que la honestidad es el verdadero tesoro. Así que, agarren su café, siéntense como cuando escuchábamos esas historias junto al fogón, recordando los días en que íbamos al mercado con billetes que tenían el rostro de Morelos, cuando la palabra dada valía más que cualquier contrato, y déjenme llevarlos por este recorrido que nos hará sentir más orgullosos de nuestro México y de nuestra capacidad para cambiarlo. Esto es México Mío. Antes de entrar en los estados, hablemos del contexto. La corrupción no es nueva en México, sus raíces se remontan a la colonia, cuando los virreyes manejaban los recursos a su antojo, y continuó en los siglos XIX y XX con sistemas de favores que todos conocemos. En los 70 y 80, ¿recuerdan cuando nuestros padres hablaban de mordidas en las oficinas de gobierno, pero también de comunidades que se unían para exigir justicia? Ese México sigue vivo. En 2024, Transparencia Mexicana reportó que México obtuvo 26 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, ubicándose en el lugar 140 de 180 países. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del INEGI señaló que el 48.6% de los mexicanos percibió corrupción en sus gobiernos locales en 2024. Pero estos números no cuentan toda la historia. En cada estado, hay mexicanos luchando por la transparencia, desde los mercados de Oaxaca hasta las oficinas de Monterrey. Hoy, exploraremos 5 estados donde la percepción de corrupción es alta, según el INEGI, Coparmex, el World Justice Project y reportes en X, y entenderemos cómo la impunidad ha permitido que este problema persista. Pero también celebraremos la fuerza del pueblo mexicano, porque juntos podemos cambiar esta historia. Empecemos con la Ciudad de México, el corazón palpitante de nuestra nación, que aporta el 14.8% del PIB, según el INEGI. La capital es el centro político, cultural y económico, pero también lleva el peso de una alta percepción de corrupción. En 2023, el World Justice Project le dio un puntaje de 0.29 en ausencia de corrupción, el más bajo del país. ¿Por qué? La Ciudad de México concentra miles de trámites, licencias, permisos de construcción, contratos públicos. En 2021, el INEGI reportó 684,000 casos de corrupción en la capital, desde sobornos en oficinas de tránsito hasta irregularidades en obra pública. ¿Se acuerdan de los años 60, cuando íbamos a la Merced con nuestras abuelas, comprando frutas con billetes que tenían el rostro de Juárez? Ese México honesto sigue en el corazón de la capital, pero la centralización ha creado oportunidades para el soborno. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, algunos desarrolladores pagan mordidas para agilizar permisos, y en los contratos de infraestructura, la opacidad permite desvíos. ¿Cómo se salen con la suya? La falta de denuncias es clave, el 31% de los ciudadanos no denuncia por desconfianza y el 23% teme represalias, según el INEGI. Además, la burocracia protege a los responsables, con procesos largos que rara vez terminan en sanciones. Pero la Ciudad de México también es la cuna de movimientos ciudadanos. En los 80, tras el sismo de 1985, los vecinos se organizaron para exigir transparencia en la reconstrucción. Ese espíritu sigue vivo en las marchas y asociaciones que hoy luchan por un gobierno limpio. Sin la Ciudad de México, México perdería su corazón, pero con su pueblo,
puede ser el faro de un cambio nacional. Seguimos con el Estado de México, el gigante que abraza a la capital y aporta el 9.1% del PIB. Este estado lidera las estadísticas de corrupción, con más de 1 millón de casos reportados en 2021, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENSIG. En municipios como Tlalnepantla, Naucalpan y Tultitlán, la percepción de corrupción en seguridad pública y servicios es alta, el 50.2% de los habitantes lo señaló en la ENSU de 2024. ¿Recuerdan los talleres familiares de los 70 en Ecatepec, donde se cosía ropa o se armaban muebles con orgullo? Ese espíritu trabajador contrasta con los retos. En ayuntamientos, los sobornos para obtener licencias de construcción o servicios de agua son comunes. Por ejemplo, en 2022, Mexicanos contra la Corrupción, MCCI, reportó irregularidades por 7,000 millones de pesos en contratos estatales. ¿Cómo se salen con la suya? La impunidad es el núcleo, menos del 1% de los casos se investigan, según MCCI. El clientelismo, donde los favores políticos se intercambian por votos, perpetúa el problema y la falta de auditorías permite que los recursos se desvíen. Pero el Estado de México tiene héroes anónimos. En los 80, las comunidades de Nezahualcóyotl se organizaron para exigir servicios básicos, y hoy, asociaciones locales luchan por transparencia. Ese legado de lucha nos recuerda que el cambio es posible. Sin el Estado de México, México perdería una de sus columnas vertebrales, pero con su pueblo, puede romper las cadenas de la corrupción. Ahora, Chiapas, la tierra de la selva, los pueblos indígenas y un orgullo que resuena en cada rincón. Con un PIB del 1.9%, Chiapas enfrenta desafíos económicos y la percepción de corrupción es alta. En 2022, Coparmex señaló que Chiapas está entre los estados con mayor corrupción en sectores como energía, salud y servicios públicos. Posts en X reportaron irregularidades por 5,000 millones de pesos en 2022, especialmente en contratos de obra pública. ¿Se acuerdan de las ferias en San Cristóbal de las Casas, con el olor a café chiapaneco y las danzas otziles? Esa riqueza cultural contrasta con los retos. En Chiapas, los recursos para escuelas y hospitales a veces no llegan a las comunidades indígenas debido a desvíos. ¿Cómo se salen con la suya? La opacidad en los presupuestos es clave, en 2021, menos del 0,5% de los casos de corrupción se investigaron, según MCCI. El aislamiento de muchas comunidades dificulta las denuncias y la complicidad política protege a los responsables. Pero Chiapas es también la tierra del EZLN, que en 1994 alzó la voz por la justicia y los derechos indígenas. En los 70, las comunidades mayas se unían para proteger sus tierras, y hoy, organizaciones locales luchan por la transparencia. Sin Chiapas, México perdería una de sus raíces más profundas, pero con su fuerza, puede ser un ejemplo de cambio. Vamos con Quintana Roo, el paraíso del Caribe mexicano, que aporta el 2.3% del PIB gracias al turismo. Quintana Roo aparece en las encuestas de 2023 como uno de los estados con alta percepción de corrupción, según el World Justice Project. En Cancún y Playa del Carmen, el boom turístico ha traído riqueza, pero también sobornos en permisos hoteleros y bienes raíces. En 2022, Coparmex reportó que el 39% de los empresarios enfrentaron corrupción en trámites. ¿Recuerdan los años 80, cuando Cancún era un pueblo pequeño y los turistas llegaban maravillados por nuestras playas? Ese encanto sigue, pero los contratos turísticos opacos permiten desvíos. Por ejemplo, en 2023, se reportaron irregularidades por 3,000 millones de pesos en proyectos turísticos, según Posts en X. ¿Cómo se salen con la suya? La falta de transparencia en licitaciones y la poca rendición de cuentas son clave. Muchos casos no se denuncian porque los empresarios temen perder contratos.
Pero Quintana Roo también tiene comunidades mayas que protegen su tierra y exigen justicia, como vimos en los 90 con movimientos contra desarrollos invasivos. Ese espíritu de resistencia sigue vivo. Sin Quintana Roo, México perdería su joya del Caribe, pero con su pueblo, puede brillar con honestidad. Por último, Jalisco, la cuna del tequila, el mariachi y el orgullo mexicano, que aporta el 7.5% del PIB. Jalisco no está exento de retos. En 2022, se reportaron irregularidades por 10,000 millones de pesos en contratos de infraestructura, según posts en X. Coparmex señaló alta corrupción en servicios corporativos y trámites en Guadalajara. ¿Recuerdan las fiestas en las haciendas jaliscienses, con el olor a pozole y el sonido del mariachi? Ese orgullo contrasta con los sobornos en seguridad pública y obra pública. ¿Cómo se salen con la suya? La impunidad es clave, solo el 0.8% de los casos de 2021 se investigaron, según MCCI. El clientelismo, donde los políticos usan programas sociales para ganar lealtades, perpetúa el problema. Pero Jalisco es también la tierra de movimientos ciudadanos. En los 70, los estudiantes de Guadalajara exigían educación gratuita y hoy, asociaciones luchan por auditorías públicas. Sin Jalisco, México perdería su alma festiva, pero con su pueblo, puede ser un faro de cambio. Amigos, antes de cerrar, hagamos una pausa. ¿Qué les parece este recorrido por los retos de nuestro México? En los comentarios, compartan una historia de su estado, un recuerdo de cuando la honestidad de su comunidad los hizo sentir orgullosos, tal vez un vecino que ayudó sin pedir nada, o un momento en que México mostró su fuerza. Sus palabras nos unen como mexicanos y nos inspiran a seguir contando la grandeza de nuestra nación. Sigan con nosotros en México Mío. Estos 5 estados nos muestran que la corrupción es un desafío, pero no el destino de México. Cada región, con su historia, su cultura y su pueblo, tiene la fuerza para cambiar. Desde los mercados de la Ciudad de México, donde nuestras abuelas regateaban con orgullo, hasta los campos de Chiapas, donde las comunidades indígenas defienden su legado, México está lleno de héroes anónimos. Recordemos a nuestros abuelos, que nos enseñaron que la honestidad es el camino, que el trabajo duro construye futuros, que la unión hace la fuerza. En los 80, vimos a México levantarse tras el sismo, en los 90, vimos a Chiapas alzar la voz. Hoy, vemos a ciudadanos exigiendo transparencia en cada rincón. México no está condenado a la corrupción, México está destinado a la grandeza. Gracias por acompañarme en este viaje por México Mío. Si este video les hizo sentir el orgullo de ser mexicanos y la esperanza de un país mejor, déjenme un comentario con una historia de su comunidad. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un capítulo de nuestra tierra. Compartan este video con sus amigos y familia, porque juntos podemos mostrar al mundo la fuerza de México para superar cualquier reto. Nos vemos en el próximo video de México Mío, donde seguiremos enalteciendo nuestra nación.